El día que mi hija convirtió nuestra casa en un zoológico secreto. Cuando mi hija tenía 10 años pasó por una etapa muy intensa en la que decía que quería ser veterinaria. Todo el tiempo veía documentales de animales, leía libros de naturaleza, y hasta intentaba curar a las lagartijas que encontraba en el jardín poniéndoles curitas. Yo pensaba que era una fase tierna e inocente, hasta que un día descubrí que había llevado esa pasión demasiado lejos. Era un sábado por la mañana, yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché ruidos rarísimos en su cuarto. Primero pensé que era la tele, pero luego se escuchó como un chillido y un golpe seco. Subí corriendo y cuando abrí la puerta me encontré con la escena más surrealista de mi vida. Mi hija había montado un zoológico secreto en su habitación. Tenía una caja de zapatos llena de grillos, una pecera con 2 renacuajos que había sacado de la fuente del parque, un balde con 3 ranas, y lo más impactante, una jaula improvisada con palos y cinta adhesiva donde había metido al hámster de la vecina. Sí, lo había rescatado sin permiso. Yo puse mi cara más seria y le dije, ¿qué demonios es todo esto? Y ella, con la mayor tranquilidad del mundo, me respondió, papá, es mi refugio de animales. Aquí están a salvo, yo los cuido, y cuando se curen los libero. Por dentro me estaba muriendo de risa y, al mismo tiempo, de orgullo. Había puesto cartelitos hechos a mano pegados en la pared, como si fueran exhibiciones de zoológico, sección anfibios, Mr. Hamster, grillos cantores. Incluso había dibujado boletos y se los había vendido a sus 2 hermanos menores para que pudieran entrar a ver el espectáculo. Uno de ellos estaba sentado en el piso con una gorra de papel que decía vigilante del zoológico. La parte más complicada fue que la habitación apestaba a humedad y grillos, y obvio el hámster no podía quedarse ahí porque no era suyo. Fingí estar furioso, le dije que no podía andar trayendo animales a la casa, que eso no era higiénico y que mucho menos podía secuestrar a la mascota de la vecina. Ella lloraba, pero insistía en que lo hacía porque nadie más los iba a proteger. Al final me tocó poner orden, regresamos el hámster en secreto, liberamos a los grillos, devolvimos los renacuajos a la fuente y las ranas al jardín. Le dije que si de verdad quería ayudar a los animales, tendría que hacerlo de forma responsable. Pero lo cierto es que en secreto estaba asombrado de la organización, la creatividad y hasta la lógica de todo su zoológico clandestino. Había logrado convencer a sus hermanos de que pagaran la entrada, tenía hasta un calendario con horarios de alimentación, y llevaba apuntes sobre mejoras de la jaula. Nunca le dije que en el fondo me pareció brillante, porque si no lo volvería a hacer. Pero cada vez que lo recuerdo, no puedo evitar sonreír. Y estoy seguro de que ese día fue cuando entendí que mi hija no solo era una niña traviesa, tenía iniciativa, pasión y una imaginación tan grande que convirtió su cuarto en un zoológico secreto. Actualización 1. Pensé que ya habíamos cerrado ese capítulo cuando desmantelamos el zoológico de mi hija y regresamos al pobre hámster de la vecina a su casa. Estaba convencido de que la fiebre de los rescates se le había pasado, pero resultó que solo estaba dormida, y volvió de la manera más inesperada. Todo empezó un viernes por la tarde. Yo llegué cansado del trabajo y mi esposa estaba en la cocina preparando la cena. La casa estaba en silencio, lo cual siempre es sospechoso cuando tienes hijos. Le pregunté dónde estaba la niña y mi esposa me dijo, en el patio, dibujando. Me pareció raro porque la niña no suele quedarse quieta tanto tiempo, pero lo dejé pasar. Un rato después salí al patio y casi me caigo de la impresión. Había levantado una especie de campamento de rescate con cartones, mantas viejas y hasta unas cajitas de zapatos convertidas en casas para animales. Tenía 2 gatos callejeros que yo había visto rondando el vecindario metidos en cajas con trapos, un pájaro con una pata medio torcida al que le había puesto semillas en una tapa de yogur, y lo peor de todo, una bolsa con 2 tortugas de río que, según ella, había liberado de la tienda de mascotas del barrio porque estaban tristes. Yo sentí como me hervía la sangre porque no era cualquier cosa, estaba trayendo animales vivos a la casa sin permiso, poniendo en riesgo su salud y la de los bichos. Me planté con toda mi cara de papá furioso y le solté, ¿pero qué es esto? ¿De dónde sacaste a las tortugas? ¿Y por qué hay gatos en cajas? ¿Se te ocurre lo que podría pasar? Ella se quedó callada un momento, con cara de niña pillada en pleno crimen, y después, con esa seguridad que a veces me desconcierta, dijo, papá, ellos me necesitan. Nadie más los ayuda. Yo tengo que hacerlo. Si los dejo ahí afuera, ¿quién los va a cuidar? La lógica era absurda y brillante al mismo tiempo.
Se había inventado un refugio en miniatura, les había puesto nombres a todos, los gatos eran Luna y Cometa, las tortugas Leonardo y Rafaela, sí, como las tortugas ninja, y había hecho carteles con crayones que decían entrada prohibida excepto personal autorizado. Incluso había convencido a sus hermanos de que le ayudaran, uno se encargaba de darle agua a los gatos y el otro vigilaba que el pájaro no se escapara. Era un zoológico clandestino versión 2.0, pero esta vez mucho más organizado. Obvio la regañé, le dije que era peligroso, que no podía traer animales así, que no era un juego, que podía enfermarse o que los animales podían salir lastimados. La hice llorar porque le pedí que devolviéramos a las tortugas a la tienda y que liberáramos a los gatos y al pájaro. Y mientras tanto yo pensaba, carajo, esta niña tiene más iniciativa y compasión a los 10 años que muchos adultos que conozco. Esa noche, mientras ella dormía, me quedé pensando en lo que había pasado. Claro que me dio rabia el desorden, el riesgo, todo el caos. Pero también me impresionó el corazón tan grande que tiene, y la capacidad que muestra para organizar, convencer a otros y montar un refugio con nada más que cajas viejas y crayones. Lo confieso, por fuera puse la cara de padre severo, pero por dentro estaba orgulloso de ella. Actualización 2. Después de lo de las tortugas, juré que ya había quedado claro que no podía andar recogiendo animales de la calle ni montando refugios clandestinos. La sentamos mi esposa y yo, hablamos con ella largamente, le dijimos que entendíamos su amor por los animales pero que había reglas, que existían lugares oficiales para eso, que ella era muy pequeña para hacerse responsable. Ella asintió con lágrimas en los ojos, prometió que no volvería a hacerlo, y por un tiempo pensamos que había aprendido la lección. Pero con mi hija siempre hay un pero. Un par de meses después recibimos la llamada de la directora de la escuela. Yo pensé que sería algo de calificaciones o conducta, pero la señora, con tono grave, me dice, «Señor, necesitamos que venga ahora mismo, su hija está aquí con nosotros». Mi corazón se me fue al piso. Cuando llegué, lo que me encontré fue tan ridículo como preocupante. Mi hija había montado en el patio de la escuela un centro de adopción improvisado. Al parecer, durante una semana había convencido a varios compañeros de traer sus mascotas pequeñas, un conejo, un par de hámsters, incluso un perico, para ponerlos en adopción responsable. Había hecho carteles con plumones que decían cosas como adopta, no compres y si quieres darle amor a un animal, aquí tenemos. Lo más impresionante es que hasta había redactado un contrato a mano donde pedía nombre, dirección y promesa de cuidar bien al animal. La directora estaba entre enojada y confundida. Varias madres ya habían llamado furiosas porque sus hijos llegaron a casa diciendo que querían adoptar al conejo, o porque habían prestado su mascota para el evento y ahora no aparecía. Yo, con cara de piedra, escuchaba todo mientras mi hija estaba sentada en la oficina, con los brazos cruzados, furiosa porque según ella los adultos no entendían nada. Intenté mantenerme firme, pero por dentro estaba alucinado. Tenía 10 años y había organizado un sistema de adopción con contratos, clientes y publicidad. Claro, de manera irresponsable y caótica, pero la idea no dejaba de ser impresionante. Lo peor fue que la directora me dijo, muy seria, esto puede tener consecuencias legales, señor. Su hija no puede andar intercambiando mascotas, es peligroso. Necesitamos que usted la controle, porque esto ya no es una simple travesura. Me tragué mi orgullo y le pedí disculpas, prometí que nunca más pasaría, y nos fuimos a casa en silencio. En el carro mi hija rompió a llorar. Me dijo, papá, yo solo quería que los animales tuvieran familias que los quisieran, ¿por qué está mal eso? Y ahí me quebró. Le expliqué que sus intenciones eran buenas, pero que el mundo no funcionaba así, que había riesgos, que no todo era tan fácil. Ella escuchó, con la mirada fija en la ventana, y no dijo nada más. Esa noche no pude dormir. Me sentí orgulloso de su compasión, pero también preocupado. Si con 10 años ya estaba desafiando reglas, convenciendo niños y montando proyectos clandestinos, ¿qué haría cuando tuviera 15? 20. ¿Sería una líder nata? ¿O una rebelde que nos metería en problemas cada semana? La anécdota se volvió un chisme entre los papás de la escuela, y todavía hoy, cada vez que me ven, alguno me pregunta bromeando si ya abrimos el refugio oficial. Me río, pero en el fondo pienso, esta niña es un torbellino, y aunque me saque canas verdes, no puedo evitar sentirme orgulloso de lo que lleva dentro. Actualización 3. Después del desastre del centro de adopción en la escuela, pensé que mi hija había entendido que no podía seguir con esas ideas. Hablamos, lloró, prometió que nunca más, lo típico. Y otra vez caí en la trampa de creerle.
Porque mi hija no deja de sorprenderme. Cuando dice que no lo hará más, en realidad quiere decir no lo haré igual que antes, ahora lo haré mejor. Todo empezó de forma muy discreta. Un día mi vecino me tocó la puerta para decirme que había visto a mi hija en el callejón de atrás dando comida a los gatos callejeros. No me pareció tan grave, le agradecí que me avisara y hablé con ella. Su respuesta fue la clásica: papá, tienen hambre, ¿qué quieres? Que se mueran. Le pedí que no lo hiciera, que podía enfermarse, que los animales necesitaban cuidados específicos. Ella asintió, y al día siguiente lo volvió a hacer. Lo que yo no sabía es que no se limitó a darles comida. Convenció a un par de niños de la colonia de ayudarla. Entre todos armaron una especie de brigada de rescate y empezaron a traer gatos a nuestro patio trasero. Un domingo, cuando salí a regar las plantas, me encontré con que había 3 cajas de cartón con mantas viejas y dentro al menos 5 gatos diferentes. Uno con una oreja rota, otro con una pata coja, 2 chiquitos que parecían de la misma camada, y otro enorme que bufaba como si quisiera matarnos a todos. Mi primera reacción fue gritar su nombre como si estuviera invocando al demonio. Ella salió corriendo y, con cara de absoluta inocencia, me dijo: son temporales, papá, cuando estén mejor los libero. Yo sé lo que hago. Yo no sabía si reír, llorar o buscar un veterinario. Le di la regañada de su vida, pero por dentro estaba asombrado. Les había puesto nombres, había improvisado recipientes de agua con botellas cortadas, y hasta había hecho un registro en su libreta: peso aproximado, color, estado de salud, fecha de ingreso. Tenía más orden que muchos adultos que conozco. El problema vino unos días después, cuando los vecinos empezaron a quejarse del ruido de los gatos y del olor en el patio. Una señora vino indignada a reclamar que uno de los gatos que mi hija había atrapado era suyo, solo que le gustaba salir a la calle. Tuvimos que devolvérselo entre disculpas y caras largas. Lo peor fue cuando apareció un hombre del ayuntamiento con un chaleco que decía control animal. Alguien había hecho una denuncia anónima de que había demasiados gatos en nuestra casa y que no estábamos cumpliendo con las normas de salubridad. Por suerte no pasó a mayores. Le expliqué la situación, el hombre vio que los gatos estaban bien cuidados y solo me advirtió que no podíamos seguir así. Cuando cerré la puerta y me volteé a ver a mi hija, ella tenía lágrimas en los ojos, pero también una firmeza que me dejó helado. Me dijo: si ellos no hacen nada, alguien tiene que hacerlo, papá. Yo puse mi cara más dura y le dije que ya estaba bueno, que esto se acababa aquí, que no quería ver un solo animal más en el patio. Pero por dentro me debatía entre el orgullo y el miedo. Orgullo, porque esa niña tiene un corazón y una determinación gigantes. Miedo, porque siento que en unos años va a ser capaz de organizar marchas, rescates masivos o quién sabe qué otra locura. Al final tuve que quedarme despierto hasta tarde para limpiar todo, hablar con los vecinos y asegurarme de que no hubiera más gatos escondidos. Pero la verdad es que, mientras la veía dormir esa noche, me di cuenta de algo. Ella no estaba jugando, estaba probando hasta dónde podía llegar con su pasión. Y si eso la llevó a tener a control animal tocando mi puerta a los 10 años, no quiero ni imaginar qué pasará cuando tenga 18. Actualización 4. Yo siempre pensé que lo peor que podía pasar con las travesuras de mi hija era tener a los vecinos molestos o a la escuela llamándome por teléfono. Nunca imaginé que todo escalaría tanto como para terminar en los periódicos locales. Pero con ella, cada vez que pienso que ya lo he visto todo, me demuestra que todavía me falta. Todo empezó con un simple proyecto escolar. La maestra de ciencias pidió que los niños hicieran una exposición sobre un tema que les apasionara. Algunos eligieron planetas, otros reciclar, otros volcanes, y mi hija, como no, eligió hablar sobre el maltrato animal en nuestra ciudad. Hasta ahí no vi problema. Pensé que imprimiría fotos, haría carteles, quizá hablaría de algún documental que había visto. Pero no. Ella decidió que hablar no era suficiente. Un día antes de la exposición, la encontré en su cuarto con 3 jaulas pequeñas, 2 cajas de cartón y un montón de carteles hechos a mano. En las jaulas había 2 gatos que ella decía que había rescatado de la calle porque estaban llenos de pulgas, y en las cajas había un conejo y una paloma herida que, según ella, había recogido en el parque. Cuando le pregunté qué planeaba hacer, me miró muy seria y dijo: papá, si llevo animales reales, van a entender que esto no es un juego. Necesito que los vean con sus propios ojos. Casi me da un infarto. Le expliqué que no podía llevar animales vivos a la escuela, que era peligroso, antihigiénico, que podían enfermarse o lastimarse. Ella me escuchó en silencio y me prometió que no lo haría. Y como un idiota, le creí.
Al día siguiente recibí 3 llamadas perdidas en el celular mientras estaba en el trabajo. Cuando contesté la cuarta, era la directora. Señor, tiene que venir inmediatamente. Su hija está en la entrada de la escuela con un stand que no estaba autorizado. Cuando llegué, la escena parecía sacada de una película. Mi hija había montado una especie de protesta frente a la escuela. Tenía sus jaulas alineadas, los animales dentro, carteles que decían ellos también sienten y adopta, no compres. Lo más impactante fue que había convencido a varios compañeros para que la ayudaran. Unos repartían volantes que ella misma había escrito a mano, otros sostenían carteles, y hasta había logrado que un par de padres se detuvieran a escuchar su discurso. La situación escaló rápido porque alguien grabó un vídeo con el celular y lo subió a Facebook. En cuestión de horas ya lo habían compartido decenas de veces con títulos como Niña organiza protesta por los animales frente a su escuela. Cuando llegué, había un reportero de un medio local tomando fotos y preguntando cosas. Yo, con la cara roja como tomate, tuve que cargar las jaulas, pedir disculpas a todo el mundo y llevarme a mi hija casi a rastras. Ella lloraba, no de miedo, sino de rabia. ¿Por qué nadie entiende, papá? Ellos sufren y nadie hace nada. Esa noche fue un caos. La directora me dijo que iba a considerar una suspensión. Varios padres estaban indignados, otros curiosamente la apoyaban. Mi esposa estaba furiosa conmigo porque decía que yo había sido demasiado permisivo desde el principio. Y yo estaba agotado, pero también, en lo más profundo, orgulloso. Porque esa niña de 10 años había hecho lo que muchos adultos no se atreven: alzar la voz, organizarse, y llevar un mensaje más allá de su cuarto. Los días siguientes fueron rarísimos. Por un lado, recibimos mensajes de apoyo de gente que había visto el vídeo y decía que mi hija era una pequeña activista. Por otro, tuvimos que enfrentar advertencias de la escuela y hasta una visita de control animal para verificar que los animales estaban bien. Al final, mi hija recibió un castigo escolar leve, tuvimos que devolver los animales a un refugio oficial, y yo le prohibí estrictamente volver a traer bichos a casa. Pero lo cierto es que, en secreto, sé que esto no fue el final. Esa niña no va a parar. Lo siento en el fondo, hoy son gatos, palomas y conejos, mañana podría estar organizando marchas, plantones o campañas enteras. Y aunque a veces me saque canas verdes y me meta en problemas, en el fondo no puedo estar más orgulloso de ella. Porque lo que empezó como un zoológico clandestino en su cuarto ahora la convirtió, a los ojos de muchos, en una activista en potencia. Y yo sé que algún día me va a tocar verla salir en las noticias de nuevo, pero no por una travesura, sino porque de verdad estará cambiando algo en el mundo. Actualización 5. Han pasado algunos años desde que escribí sobre las travesuras de mi hija con su famoso zoológico secreto. En ese entonces tenía apenas 10 años y parecía que cada semana me metía en un nuevo problema. Animales escondidos en cajas, refugios improvisados en el patio, rescates en la escuela, protestas frente a la primaria y hasta visitas de control animal. Cada vez que yo pensaba que era el fin de la historia, ella encontraba la forma de llevarlo más lejos. Hoy mi hija tiene 16 años, y aunque ya no llena la casa de gatos callejeros ni organiza protestas en la puerta de la escuela, puedo decir que todo aquello la marcó para siempre. En lugar de esconder animales en su cuarto, ahora dedica su tiempo a trabajar como voluntaria en un refugio de verdad. Cada fin de semana se levanta más temprano que yo, se pone una camiseta enorme manchada de pintura y se va a bañar perros, limpiar jaulas y ayudar en jornadas de adopción. Lo que antes era caos ahora es disciplina. La última vez que fui por ella al refugio, me tocó quedarme un rato mirando. Estaba rodeada de gente mucho mayor que ella, pero se movía como si llevara años ahí, organizando cajas de croquetas, registrando a los adoptantes, tranquilizando a un perro nervioso que no dejaba de ladrar. En ese momento me di cuenta de que mi pequeña activista de los 10 años ya no jugaba a salvar animales, ahora lo estaba haciendo de verdad. Lo curioso es que incluso sus profesores han cambiado la forma en que la ven. Aquella niña que una vez fue suspendida por montar un centro de adopción improvisado en la primaria ahora es reconocida en su preparatoria por sus proyectos de impacto social. Presentó una investigación sobre el abandono animal en nuestra ciudad que dejó a varios maestros con la boca abierta. Y me confesó, con esa sonrisa orgullosa que la caracteriza, que quiere estudiar veterinaria y especializarse en fauna silvestre. A veces, cuando me siento a recordar todo lo que vivimos, me da risa pensar en el camino que nos trajo hasta aquí. Yo, fingiendo estar furioso mientras escondía la carcajada porque había bautizado a un escarabajo como el general. Yo, discutiendo con la directora mientras ella repartía volantes de adopción a escondidas. Yo,
aguantando la cara de los vecinos indignados mientras mi hija juraba que lo hacía por el bien de todos los gatos del barrio. Y ahora yo, sentado en las gradas de un refugio viendo cómo mi hija, con 16 años, ya encontró su vocación. Si algo aprendí de toda esta experiencia es que muchas veces lo que parece una travesura insoportable es, en realidad, el primer esbozo de lo que nuestros hijos serán el día de mañana. Yo tuve que ponerme serio, regañar, castigar y aparentar firmeza porque era mi deber como padre. Pero en el fondo siempre supe que había algo más grande detrás de esas locuras. El zoológico clandestino que alguna vez me sacó canas verdes terminó siendo la chispa que encendió una pasión de vida. Y aunque sigo sin poder ver una jaula de cartón sin recordar todo el desastre que armó, también sonrío con orgullo porque sé que ese fue el primer capítulo de una historia mucho más grande. Y si algún día llegan a leer en las noticias el nombre de una activista o una veterinaria comprometida con salvar animales, no me sorprenderá en absoluto que sea el de mi hija. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar sobre el tema del vídeo, dejen su like, compartan si les gustó el vídeo, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos diarios. ¡Chao!